Leer es vida, con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Leer es vida, un podcast de Plataforma Editorial. Este podcast es una celebración del saber de nuestros autores, del saber del equipo y el talento y el conocimiento de las personas que nos acompañan. Hoy tenemos un podcast con dos invitados excepcionales que son coautores de un libro que me hace mucha ilusión editar, La carrera infinita, un libro cuyo subtítulo es Toma las riendas de tu futuro profesional en un mundo volátil y abarrotado. Sus autores, Rafael Sarandeses y Jordi Alemany, son dos personas que se conocen, se respetan y se admiran. Y en este libro nos hablan de un método que ha transformado la carrera de más de 10.000 profesionales. Jordi Alemany, autor también en Plataforma de otro libro, Liderazgo Imperfecto, es una persona con más de 20 años de experiencia global, destacado consultor, mentor ejecutivo para empresas en España, en Latinoamérica, conoce muy bien de los Estados Unidos, entre otros países, reconocido por Forbes como influyente en negocios y creador de contenido. En la actualidad ejerce como consultor, facilitador y mentor ejecutivo para importantes corporaciones en España y en Latinoamérica. Bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo, Jordi. Un gusto. Un placer. Y como las buenas cosas, las buenas personas y los buenos libros son como un bol de cerezas, las buenas cerezas cuando las sacas del bol atraen a otras buenas cerezas. Y Jordi tuvo la gentileza de hablarnos de Rafael Sarandeses, que es un excelente profesional con una trayectoria de 20 años como deportista profesional, banquero de inversión y emprendedor. Es socio director de Talengo, una firma especializada en liderazgo. Es cofundador del fondo de Venture Capital Stellar Capital. Es coach ejecutivo, profesor asociado en el Instituto de Empresa Business School en Madrid y políglota. Bienvenido, Rafael. Pues muchas gracias por tenernos aquí, Jordi, y un placer estar con vosotros. Cuando tengo la suerte de pensar en vuestro libro y pensando que las personas que nos escucharán son lectores, lectoras de Plataforma, de muchos de los libros de Plataforma, de educación, de salud, de empresa, de ciencia, de divulgación científica, pero también de empresa, ¿no? Y la vida es una empresa. La empresa ocupa, nuestro trabajo profesional ocupa una parte muy importante de nuestras vidas. Quiero hablar con vosotros y haceros unas cuantas preguntas para que nos ayudéis a pensar, a imaginarnos cómo tenemos que gestionar nuestra vida. Para las personas que nos están escuchando, no lo pueden ver. Este libro maravilloso, vuestro, tiene una nube de palabras preciosa donde destacan palabras, conceptos que desarrolláis a fondo, desarrollar una carrera, desarrollar un devenir profesional, desarrollar gestiones donde la palabra infinito es muy importante, más empresa, pero también personas. Vamos a aprender de vosotros. Venga, tenemos la suerte de escuchar a dos personas que nos ayudan a pensar cómo gestionamos nuestra vida. Pero primero, comentadme, por favor, ¿qué momento os une y qué momento os lleva a escribir juntos este libro fantástico, La carrera infinita, que tengo la suerte de editar? ¿Quién empieza primero? Jordi, venga. Sí, empiezo yo. A ver, yo conozco a Rafa a través de un conector, de un multiplicador, como a mí me gusta llamar. En nuestra red de contactos aparece Javier Millán como conexión mutua y yo le llamo a Javi y le digo, necesito a alguien con el que poder mantener conversaciones inteligentes acerca de temas de liderazgo, desarrollo de talento, en general gestión empresarial. Y Javi, muy gentilmente, me recomienda que me ponga en contacto con Rafa Sarandeses, que es la persona que yo ando buscando. Y efectivamente, una vez que hablo con Rafa, se produce esa química, esa conexión emocional de dos personas que hablan el mismo idioma, que comparten muchas experiencias, carreras pues que han corrido en paralelo. Y a partir de ahí decidimos hacer un podcast. Precisamente nuestra relación se inicia con un formato similar al que hoy estamos grabando. Y ahí pues decidimos ser partners in crime. Decidimos que cada semana íbamos a grabar un episodio y vamos a compartir con el mundo, con aquellos que tuvieran a bien escucharnos, nuestras experiencias, tanto en el ámbito del liderazgo y la gestión profesional como en el ámbito del desarrollo personal, ¿no? Porque al final la carrera profesional es una sola. No tenemos una carrera de vida y una carrera de trabajo. Tenemos una vida que está conformada por 5 o 6 pilares básicos: la familia, los amigos, el trabajo, la salud, la espiritualidad, si quieres. Y bueno, pues ahí surgen esas conexiones que, como digo, nos llevan a iniciar pues una andadura juntos con ese primer podcast y de ahí surgió el libro. Rafael, ese momento feliz que os une, ¿qué añadirías para las personas que os escuchan? Porque el momento en el que dos personas se conocen y se gestiona un futuro que se inicia y que será fructífero, ¿qué comporta esto? ¿Qué es para ti? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es que
hacer cosas con gente con la que te apetece pasar un rato es probablemente una de las salsas de la vida, ¿no? Y más allá de que uno tenga ambiciones personales, cuando compartes esa ambición y esa manera de entender el mundo con alguien, pues el proceso se multiplica, el placer que te produce el viaje pues es muy diferente, ¿no? Y tuvo Jordi la gran generosidad de contar conmigo para el podcast, y cuando empezamos a hablar del libro pues decidimos que nos apetecía hacerlo juntos, porque sí, porque era más divertido hacerlo juntos que no hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que esto en la vida uno se va dando cuenta a medida que se va haciendo mayor, que a más cosas quieres hacer, más quieres hacerlo con personas que realmente son afines, que te complementan y con la que es divertido pasar el rato. Me acuerdo mucho de la presentación de vuestro libro en Madrid, en la que tuve la suerte de estar, acompañaros, participar en vuestra presentación, y el espíritu, la alegría, la confianza, la serenidad, el equipo, la admiración que se notaba era tan palpable que fue una noche muy bonita en Madrid en la presentación de vuestro libro, y se notaba la admiración, el afecto, el respeto que sentía la gente que os acompañaba. Y se notaba porque cuando tienes la suerte de estar en una presentación y ser uno de los que habla, ves las caras de la gente y tenías a la gente entregada, y cuando se os escucha hablar, la gente lo entiende perfectamente. Vuestro libro nos ayuda a reinventarnos y a crecer profesionalmente, ¿no? Y esto es un desafío en sí mismo, ¿no? Las personas que os están escuchando, algunos pueden ser lectores de plataforma más de libros de educación, otros de salud, otros de ciencia, otros de empresa, pero todos estamos gestionando la empresa de vivir. ¿Qué tenemos que hacer con la vida, el mundo del trabajo, con nuestro tiempo, con nuestra capacidad de reinventarnos, de rehacernos, de reimaginarnos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Rafa, que empiezas tú ahora. ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, yo creo que al final la carrera de una persona tiene 4 ejes fundamentales, es decir, hay 4 vectores que definen las diferentes cosas a las que una persona se puede dedicar, ¿no? Por un lado, las cosas que a una persona se le dan intrínsecamente bien, esas áreas de fortaleza personal donde cuando a uno lo ponen al volante de ciertos problemas, el coche va más deprisa, ¿no?, que cuando pones al volante de esos problemas a la mayoría de la gente. También hay un tema de conocimientos. Uno va acumulando conocimientos a lo largo de la vida que puede poner en práctica, que puede combinar y recombinar de diferentes maneras a lo largo de su trayectoria. Hay una parte importante que es que hay que cultivar una red de contactos. Yo siempre hablo de la red de contactos como quien va andando por la calle a las 4 de la mañana y de repente aparece un taxi, ¿no? Y te puedes subir en el taxi, te lleva más seguro, más calentito y más rápido a donde quieres ir. Pues la red de contactos realmente es la posibilidad de llamar a un taxi cuando realmente hay que acelerar o hay que acceder a ciertos sitios, ¿no? Y eso se cultiva no cuando lo necesitas, sino como una filosofía de vida. El cuarto componente, y es el que une, ¿no?, es el componente del propósito. ¿Qué tipo de problemas quiero resolver con mi trabajo? ¿En qué pomada me quiero meter? Y cuando uno a lo largo de la vida va descubriendo que hay diferentes pomadas en las que puede poner al servicio de ese propósito, al servicio de esa pomada, sus fortalezas, su conocimiento acumulado a lo largo de una trayectoria y su red de contactos, pues se siente útil y siente que tiene un impacto, ¿no? Y ese impacto puede cambiar. Yo he cambiado de carrera 6 veces y te das cuenta que muchas veces pues lo que te llenaba hace 5 años no es lo que te llena ahora, pero esa experiencia de hace 5 años te sirve para ahora aportar más valor respecto del propósito que quieres estar cumpliendo ahora, ¿no? Y yo creo que es una iteración constante. Qué bonito y qué claro y qué suerte que en el podcast se puede parar, rebobinar y volver a escuchar, porque estos consejos ayudarán a las personas que quieren pensar en su vida o en la vida, por ejemplo, de sus hijos que están tomando decisiones alrededor de su carrera, de sus estudios, de sus decisiones empresariales, hijos, sobrinos, nietos, lo que sea. Jordi, ¿qué añadimos a esto, por favor? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Poco queda que añadir a esa fórmula que Rafa también ha descrito y que compartimos en el libro. Pero si tuviera que añadir algo, diría que a eso hay que añadirle consistencia. Es decir, uno a lo largo de toda su vida tiene consistentemente que trabajar su red de contactos, consistentemente tiene que descubrir y redescubrir aquello que le apasiona, porque las pasiones a veces fluctúan, y constantemente tiene que tratar de agregar valor a las personas con las que se relaciona. Si logras esas 3 cosas y sigues esos 4 pasos que Rafa también ha descrito, es altamente probable que en la vida nunca te falte el trabajo. Mi padre siempre decía que cuando tienes curiosidad, cuando eres constante y cuando además le haces la vida fácil a las personas que te rodean, rara vez en la vida te vas a encontrar sin nada que hacer. Qué bonito, una conversación en la que salen vuestras propias experiencias y sale la familia y sale el padre y sale lo que se aprende. De hecho, al escucharos, a ver, yo monté Plataforma hace 16 años, hemos editado 1.200 títulos, pero hace 30 y pico años que trabajo en el sector editorial. Cuando escucho a la gente, sé cuando la gente habla con solvencia de un tema, y escucharos es todo muy fácil, es claro, es poderoso, es estimulante. Seguimos con los estímulos.
¿Qué consejo daríais a las personas que sienten la urgencia, la tentación, la necesidad de impulsar, reimpulsar, reenfocar su carrera, pero tal vez no saben dónde empezar? ¿Cómo cambiar lo viejo por lo nuevo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber interpretar? ¿Qué tenemos que saber ver o rehacer de un modo distinto? ¿Cómo lo veis? Ahora empezamos con Jordi. Octavio Paz decía que hay que reinventar el amor. ¿Qué tenemos que hacer ante la urgencia, la necesidad, el impulso, el deseo de cambiar? ¿Por dónde empezamos? ¿Y qué tenemos que cambiar? De lo viejo y de lo nuevo. Pues mira, yo diría que hablando en primera persona, sobre todo, que creo que es lo que más autoridad nos puede dar, porque hablar de terceros y demás, pues siempre está muy bien, pero desconocemos hasta qué punto esas historias tienen un componente de verdad y de endulzante o de edulcorante, ¿no? Pero yo hablando en primera persona diría que lo primero que uno tiene que hacer es consultar con su círculo de confianza. Creo que todos los seres humanos debemos tener un círculo de confianza, esas 2, 3, 4, 5 personas máximo, porque no son nunca más de 5. Y es raro si son más de 5, tienes que hacértelo mirar, como se suele decir. Que son las personas espejo, son las personas que te cuentan la verdad, son las personas que además tienen la credibilidad y tú tienes la confianza en ellos, de que cuando te van a hacer una crítica, cuando te van a decir del mal que tienes que morir, como se suele decir coloquialmente, pues lo van a hacer con la mejor de las motivaciones. Entonces, el primer paso, si tú te quieres reinventar, es, oye, valida con tu círculo mágico, con tu círculo de confianza, en qué eres bueno y en qué puede ser que te creas que eres bueno, pero realmente no lo eres. Porque ese descubrimiento de fortalezas se hace mucho mejor cuando te miras en esos espejos que cuando haces una mirada introspectiva. Por una sencilla razón, porque todos estamos muy sesgados. Nuestros cerebros nos cuentan que somos muy buenos en determinadas cosas, pero nos faltan referencias para validar si efectivamente esa percepción es correcta. Una vez que te has validado, yo siempre recomiendo que, en segundo punto, trabajes en un plan. Y para trabajar en un plan tienes que tener la tranquilidad que te permite trabajar en ese plan. Las urgencias son malas consejeras y malas compañeras. Y de nuevo hablaré en primera persona. Yo cuando me reinventé hace 3 años y medio, con 50 años, después de tener que liquidar una empresa que iba bien, pero en la que me enquisté con mi socio y no fuimos capaces de resolverlo, pues lo primero que hice fue garantizar mis finanzas, asegurarme que tenía 1 año y medio, 2 años de colchón económico para, aunque fuera comiendo pan y cebolla, poder dedicarme a lo que me tenía que dedicar, es decir, un plan y, en tercer lugar, foco en ese plan. Trabaja en el plan, descubre tu capital de carrera, que es como nosotros lo denominamos en el libro, diseña un plan y, por último, ponte a trabajar en ese plan y si no sale, corrige, porque los planes nunca salen como uno espera. No conozco ningún plan que salga o que produzca el resultado inicialmente esperado en el 100% de las ocasiones. Al revés, la mayoría de planes, según vamos avanzando en el camino, pues las variables externas nos obligan a tener que ir corrigiendo ese camino. Y básicamente diría esas 3 cosas, Jordi. Diría, habla con tu círculo de confianza, descubre quién eres, qué haces bien, en qué eres mejor que la media. Diseña un plan desde la tranquilidad, sobre todo económica, porque vivimos en una sociedad en la que el dinero es el oxígeno que respiramos y sin él te vas a tener que asfixiar y agobiar y abandonarás el plan. Y por último, trabaja consistentemente en ejecutar ese plan y en corregir cuando quepa hacerlo. Sensacional y claro. Y para darle el play, stop, rebobinar y volver a escuchar porque vale la pena. Porque las cosas que valen la pena hay que volverlas a escuchar, hay que volver a releer páginas y hay que volver a escuchar cosas. Rafa, ¿qué añadimos? Mira, yo poco porque Jordi la verdad es que lo ha puesto de una manera absolutamente clara, pero yo creo que en la vida uno de los factores que mejor correlaciona con el éxito profesional y con la satisfacción profesional es la curiosidad. Si una persona no tiene ganas de aprender, hay muy poquito que el mundo vaya a poder hacer por esa persona. Entonces, desde la pura curiosidad, desde esa gana de ser mejor, de entender mejor áreas que conoces poco, de conectar unas áreas con las demás, es donde van a salir ideas de qué cosas hacer con tu vida que a lo mejor no habías pensado antes. Mucha gente con la que hablo al cabo del día viene preguntándome o preguntándonos qué debería de hacer. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Tú qué crees que deberías de hacer? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a escribir? Yo cuando volví de África en el año 2018, fue una transición profesional muy complicada, me llevó 9 meses. Rellené 3 cuadernitos de estos de Moleskine contándome a mí mismo la historia, mi valor añadido, las cosas a las que me quería dedicar y cómo iba a llegar a ellas, ¿no? Y esa curiosidad te tiene que llegar primero a esa curiosidad innata de dentro, o sea, quieres de fuera a adentro, en la que estás pensando a qué dedicarte, cómo puedes conectar cosas que sabes, cosas que conoces, áreas que tienes ganas de explorar, y luego el tener, como decía Jordi, ¿no?, esa valentía de transformar esas ideas, esas hipótesis, en conversaciones.
en conversaciones con gente que te pueda dar ese feedback, que te pueda conectar con otros puntos, porque al final el 80% de las ofertas laborales están ocultas, no existen en ningún sitio, no las llevan ni casas de búsqueda, ni Infojobs, ni LinkedIn, ni nada por el estilo. Existen en la cabeza de los directivos que tienen que contratar esos perfiles y en las de sus amigos o confidentes, que son los que les están ayudando a ver si les pueden referir a gente. Entonces, hay que tener curiosidad para conectar los puntos de lo que uno quiere hacer y luego hay que tener la valentía de ir al mercado, salir a la calle y tomarse 50 cafés con gente que pueda ayudarnos a deshacer un poco esa madeja. Qué maravilla. De hecho, antes de ir a la última pregunta, reproduzco para los oyentes los 8 puntos de vuestro libro, cuyo índice es de una claridad y de un estímulo es muy estimulante, ¿no? Es capítulo 1, todo lo que te han contado hasta hoy es mentira o está obsoleto. Capítulo 2, estás cansado de ser un hámster. Capítulo 3, cómo retomar el control de tu carrera profesional, principios clave. Capítulo 4, el punto de partida de tu próximo paso profesional, el capital de carrera. Capítulo 5, construyendo una nueva identidad profesional. Capítulo 6, manos a la obra, pasando de la idea a un plan que huela a éxito. Capítulo 7, networking efectivo y marca personal. Y 8 y último, haz que se maten por contratarte, el proceso de reclutamiento en el siglo XXI. En vuestra presentación en Madrid era muy bonito también porque algunas personas habían venido con sus hijos, adolescentes, que están en medio de la carrera, etc. Entonces, la gente que se está formando y luego tiene los primeros empleos y luego los segundos en ciclos de 3 años, 5 años, 7 años o lo que sea, todos tenemos que gestionar muy bien nuestra vida profesional, nuestra vida en general. Entonces, para terminar, la misma pregunta para vosotros, empezamos con Jordi. Jordi Alemany, por favor, ¿cuál es el mensaje clave que esperáis que los lectores de vuestro libro, las personas que os escuchan en conferencias, las personas que escuchan en vuestros seminarios, cuál es el mensaje clave que deberían llevarse los lectores después de leer vuestro libro, estupendo libro, La carrera infinita? Pues yo diría que el mensaje clave, al menos el que a mí me gustaría que cada uno interiorizase y sobre todo incorporase a su día a día, es que las oportunidades las creas. Si te victimizas y estás todo el tiempo culpando a la situación económica, a las malas experiencias previas que has tenido en el mercado laboral, a la mala suerte, en fin, a todas esas excusas fáciles, ¿no?, de las que todos podemos tirar, pero que algunos pues se abrazan a ellas y de hecho se casan con esas excusas y no se quieren divorciar nunca, pues la vida no te puede ir bien. La vida es un proceso al que se viene sobre todo a explorar, a tropezar y de ese tropiezo a aprender. Y ese es un ciclo infinito. No es un continuo con hitos, ahora me caso, ahora pago la hipoteca, ahora me jubilo, nada que ver. La vida es un ciclo de 3 pasos que continuamente está retroalimentándose y que cuando tú eres capaz de entenderlo y de tomar las riendas de ese ciclo y sales con tu curiosidad a experimentar y a ver en qué eres bueno y de qué eres capaz, cuando además las cosas que no te salen bien aprendes y cuando te rodeas de las personas adecuadas, pues las lecciones te llevan a que ese círculo se convierta en virtuoso en lugar de en vicioso. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir. Somos los dueños de nuestro destino. Obviamente las circunstancias nos marcan. Si nazco con síndrome de Down, es inevitable que esa circunstancia me vaya a lastrar y voy a salir 3 peldaños más abajo en la escalera de la vida. Pero eso no quiere decir que me tenga que instalar a vivir en ese -3 peldaño. Puedo intentar pasar al -2, al -1, llegar al 0 e incluso, y lo vemos en miles de ejemplos admirables, personas con grandes condicionantes que con el esfuerzo, la constancia y con el apoyo adecuado logran alcanzar grandísimos éxitos. Así que ese es el mensaje que a mí me gustaría que se llevasen. Maravilloso. ¿Qué dice Rafael Serandeses sobre esto para concluir? Mira, hay 3 cosas, yo creo. La primera es que Stanford dice que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros 3 carreras y media. 3 carreras y media diferentes, que son diferentes combinaciones de cómo cogemos esos 4 elementos de los que hemos hablado al principio de la conversación, esas fortalezas, ese expertise, ese conocimiento, ese sentido del propósito y esa red. Combinar esas piezas de diferentes maneras, en media, hace que podamos tener a nuestro alcance 3 direcciones profesionales diferentes, ¿no? Ese sería el primer concepto. El segundo concepto es una frase que me encanta de Grant Cardone, el autor americano, que dice que la diferencia entre lo que estás haciendo y lo que puedes hacer es un problema ético. Yo creo que hay mucha gente que se está conformando con ser una versión de sí misma que podría ser muy mejorada, ¿no? Y la tercera, y en relación con esta segunda, es una frase que me encanta de Warren Buffett, que dice que en cualquier tipo de competición, ya sea financiera, mental, física, profesional, la que tú quieras, es una ventaja enorme tener adversarios a los que se les ha enseñado que es inútil ni siquiera intentarlo.
yo me quedo con esos 3 conceptos, ¿no? Yo creo que hay que tener valentía porque el que algo quiere, algo le cuesta y uno puede tener lo que quiera en la vida siempre y cuando esté dispuesto a pagar el precio. Y a partir de ahí, pues los ejemplos abundan de gente que ha tenido esa valentía, que ha puesto acción al lado de la intuición y de la reflexión y que ha conseguido ir de A a B. Yo creo que Jordi y yo pues hemos tenido una vida profesional por la que hemos pasado por todas esas fases, hemos codificado lo que a nosotros nos sirvió, lo hemos además codificado uniéndolo a procesos de coaching de total solvencia y esperamos que este libro pues sea la manera en la que podamos ayudar a gente a hacerlo a escala. Ese es un poco será nuestro legado. Qué maravilla, la carrera infinita es tomar las riendas, sí, tomar las riendas de tu futuro profesional. Muchísimas gracias a los dos por vuestra confianza, por vuestro libro, por vuestro tiempo, por vuestro pensamiento, por vuestras explicaciones, por vuestra claridad, pasión y entusiasmo y por ayudarnos a pensar en cosas que nos ayudan a vivir mejor. Es un placer teneros aquí en este podcast y Plataforma Editorial dice en su podcast que leer es vida y editaros a vosotros es vida también. Gracias a los dos. Un placer, un abrazo fuerte. Gracias a ti, Jordi, por confiar en nosotros. Katia Hueso será nuestra próxima invitada en Leer es vida. Katia es una apasionada defensora del medio ambiente y la conexión con la naturaleza. Con ella descubriremos su fascinante trayectoria desde sus estudios en biología hasta su trabajo como consultora y docente universitaria en temas de sostenibilidad. Además, exploraremos su papel como autora de libros inspiradores como Somos Naturaleza, Jugar al aire libre y Educar en la naturaleza, publicados por Plataforma Editorial. Leer es vida, un podcast de Plataforma Editorial.